continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Indudablemente no se trata simplemente de un reconocimiento como sujeto de reparación colectiva en términos del derecho internacional humanitario del Estado, porque aquí tendría que hablar no como jefe de gobierno, no como jefe de la administración, sino como jefe de Estado, es decir, a nombre de los tres poderes públicos. No todos los integrantes de esos poderes estarían de acuerdo conmigo, ni aceptarían al parecer mi jefatura, pero a nombre de estos tres poderes, del Poder Judicial, del cual muchas de sus sentencias, fallos, intervenciones han determinado y han ordenado este tipo de reparaciones múltiples, colectivas e individuales en los años que han pasado en Colombia, y que hoy como gobierno obedezco del mismo gobierno que encabece, que debe cumplir todos los fallos y sentencias judiciales nacionales y convencionales que han salido en defensa de las víctimas, de su reparación, de las garantías de no repetición, y que tiene que ver también con el Poder Judicial, Poder Legislativo, que tiene en sus manos la posibilidad real de la reparación, que en este caso es que los trabajadores y trabajadoras de Colombia puedan gozar de mejores garantías laborales hacia adelante, hacia el futuro, precisamente porque este pasado que aquí reconocemos no se vuelva a repetir. Nada garantiza que no se vuelva a repetir, sino es a partir de un cambio de la concepción misma de la sociedad, de las fuerzas políticas que gobiernen el país en los años que están por venir. Fuerzas que pueden ser pro-trabajadoras, fuerzas que pueden ser anti-trabajadoras. Porque de alguna manera lo que hacen los procesos de selección políticos, sean democráticos o no, es discernir qué tipo de fuerzas van a dirigir una sociedad. Sí, como decía aquí Mojica, si quien va a gobernar la sociedad son las fuerzas de la barbarie, o si quien va a gobernar la sociedad son las fuerzas de la esperanza. Ni más ni menos eso decide un ciudadano o una ciudadana cuando tiene la oportunidad de ir a las urnas. A veces las desaprovecha, a veces siendo él o ella un sujeto para defender por las fuerzas de la esperanza, vota por las fuerzas de la barbarie. Alza la piedra y la deja caer sobre sus propios pies, o pone la soga en el cuello y a veces sin querer tira de la butaca. A eso le ha pasado a mucha gente en la historia de Colombia, precisamente de ese país austral de donde vengo, Chile. Pasó allá sin poder decidir frente a una urna si se escogía la barbarie o si se escogía la esperanza. Sin poder decidir, los condujeron a la barbarie. En unos hechos que, a pesar de la diferencia histórica hace 50 años, medio siglo, sin pasar por las diferencias regionales de historia, de época, indudablemente hoy nos deberían enseñar en muchos de sus aspectos para no repetir la historia. No repetir la historia pasa por reconocer lo que pasó. Aquí estamos haciendo un reconocimiento de lo que pasó. Trata entonces de que esta sociedad no repita la historia, incluso ante una urna seleccionando la barbarie. Los números están aquí.
Los han repetido varios de las personas que han pasado por este atril. Sí, son 3.295 sindicalistas, hombres y mujeres, asesinadas. Es como las viejas masacres de obreros a principios del siglo XX. No hay mucha diferencia. Aquellos estaban concentrados, aquí fue por separado. Las masacres de obreros de las bananeras, ¿no hablan de estos números? No fue Jorge Eliezer Gaitán el que tuvo que poner esos números en algún debate en el Congreso de la República del entonces. A partir de allí se empezó a conocer. No fue nuestro premio Nobel de literatura el que tradujo en la comunicación del realismo mágico los episodios de una inmensa masacre de obreros acontecida allá en la zona bananera, en el hoy Magdalena, junto al Caribe, de trabajadoras y trabajadores que cortaban el banano para una empresa a la cual llamaban United Fruit, que creo es la misma, hay que ver, que pagaba centavos por cada banano para que el movimiento paramilitar matara sindicalistas. No es la misma historia. Separada por unas décadas, no es la misma empresa, no es la misma actitud. No hacen parte estas cifras de sindicalistas muertos en el Urabá, que son la mayoría, creo, me mentirá mi ministra, de obreros bananeros sindicalizados, no es lo mismo que en 1922, 28 fue la masacre. ¿Qué pedían en aquel entonces esos obreros? Mejores condiciones laborales, menor jornada de trabajo, mejores salarios. ¿Qué pedían los obreros bananeros de hoy asesinados en el Urabá? Lo mismo. Aquí hay una historia que va por las décadas y que traspasa los siglos, que tiene en esa historia un análisis, algo que pensar, algo que pasa, que no es solamente de Colombia, que se expande en el mundo. Estos obreros asesinados, hombres y mujeres sindicalizados, estos 1.954, casi 2.000, ya sumamos 5.000, que fueron desalojados a la fuerza de su lugar de trabajo y de su lugar de vivienda para que no organizaran obreros, para que no dirigieran trabajadores y trabajadoras, para que el esfuerzo de organizarse no fructificara, porque ese era el objetivo. Estos 7.650 obreros y obreras amenazados para que sucediera lo mismo, para que se callaran, para que se silenciaran, para que no pensaran en los demás. ¿Qué es lo que quieren suspender a partir de la muerte, el desalojo, desplazamiento forzado o amenaza en una persona, hombre o mujer? ¿Qué es lo que buscan? Pues que no organice, que no piense en los demás. Muerto, pues por lo que sabemos hasta el día de hoy, no lo logra hacer. Amenazado logra el mismo objetivo. Desplazado logra el mismo objetivo. Ese poder de pensar en los demás entre el mundo del trabajo, ni más ni menos, se plasma en organización. Y cuando hay organización obrera, se plasma en mejores condiciones laborales. Y creen ciertos empresarios y empresarias que si hay mejores condiciones laborales, entonces tienen menos ganancias y matan por la ganancia. Porque aquí no podemos esconder lo que hay detrás de esta historia. Es que vinieron de Marte y mataron los sindicalistas en Colombia. Que de pronto aparecieron unos seres malos y se llevaron por delante miles de obreros y obreras asesinados como en las masacres de antes.
No, el asesino surgió dentro de la sociedad colombiana. El asesino surgió dentro de la política colombiana y dentro del Estado colombiano y dentro de la empresa colombiana. No podemos bajar los ojos. Uy, Petro, ¿estás dividiendo la sociedad? No, tratemos de reconocerla para que no se repita la historia. Detrás de esta muerte hay unos beneficiarios. Porque esta muerte se produjo, es que hay unos beneficios. Esa es la lógica. No mataron por matar, mataron para ganar. Ganar dinero. Simple codicia. Con la que se mueven los sistemas económicos desde hace un tiempo para acá en buena parte del mundo. Solo que unos se mueven de una manera diferente a otros. Unos, en el fondo, no matan. Otros empiezan por matar. Hay una diferencia. Quizás a todos les mueve la codicia. Pero unos han aprendido en la modernidad a entender que la ganancia crece y crece más si no se mata. Si se escucha, si se permite, si hay democracia, incluso, y lo voy a tratar de demostrar en estas palabras, si hay mejores condiciones laborales. Otros creen que si hay mejores condiciones laborales no se gana y por tanto llegan a la tesis fácil de matar primero. Un capitalismo atrasado, un empresariado atrasado que no ve en el obrero su aliado, sino en el señor feudal que se queda con la tierra infértil y hace una alianza de poder anacrónico y autoritario, de poder asesino. Esta historia se podría comparar con otros del mundo, tratando de ver si es que esto es normal. Tanto se ha comunicado estas muertes día a día. Mataron aquí, mataron allá, ocurrió tal masacre aquí, ocurrió tal masacre allá, que la sociedad colombiana se acostumbró a la muerte, que la normalizó, dicen los intelectuales, que le parece normal, por algo lo mataron, dicen, por algo lo mataron. Mijo, no te metas en eso porque te van a matar. ¿Y qué es eso? Pensar en los demás. No pienses en los demás, piensa en ti mismo, es el mensaje. Es el mensaje de la normalización. No pienses en los demás. Si piensas en los demás te van a llamar de izquierda y te van a matar. ¿Y por qué en la sociedad colombiana ser de izquierda significa que lo maten a uno? Si piensas en los demás, otros van a pensar de ti que eres malo, que el sindicalismo es malo, que toda actividad que se llame solidaridad, es decir, pensar en los demás, es mala, que el cooperativismo es malo, que discutir en una reunión religiosa los problemas de la sociedad y del barrio es malo, que hacer una asamblea para discutir los problemas del campesino en alguna vereda es malo, es terrible, que organizarse para pensar es malo, que todo lo que signifique pensar en el otro y en la otra es malo. Solo quieren que pensemos en nosotros mismos. Y lo que pasa es que el ser humano, al pensar en sí mismo y no pensar en los demás, deja de ser humano. Porque el ser humano es social. Lo primero que hace el niño al nacer, incluso según la ciencia, dentro del vientre, es pensar en la mamá. Y lo primero que hace la mamá cuando está embarazada, cuando sabe que va a ser mamá, es pensar en el bebé. Y ya son dos. Y dos son multitud. Y el ser humano no puede dejar de ser multitud. Y todo lo que va en contra de eso, como medio de comunicación, como medio de transmisión de ideologías, como medio político, como medio social,
todo lo que va en contra de que el ser humano piense en los demás, las demás, simplemente va en contra de la humanidad. Va es a favor de la barbarie. Pues en el mundo obrero, donde se trabaja tú, con él, con ella, con nosotros, con nosotras. Un mundo del trabajo que no puede ser solitario. No es un hombre solo, no es una mujer sola, incluso si el trabajo es a través del computador, porque más allá del computador hay otra y otra conectada, como sabemos hoy en este nuevo mundo de la tecnología. Lo que hay más allá y más allá, otro y otra conectada, es una multitud. Y por tanto, en el mundo del trabajo obligatoriamente se piensa en los y las demás. Quizás el empresario piensa en sí mismo, es su ganancia, pero el trabajador y la trabajadora piensa en los demás, las demás. Y aquí viene una visión encontrada. El trabajador y la trabajadora buscará organizarse, y cuando le metan en la cabeza a ese trabajador y la trabajadora que la organización es mala, lo que lo están es esclavizando, conduciendo a la esclavitud, y yo diría conduciendo al rebaño. En Colombia no se ha permitido la organización obrera, no se ha permitido la organización de quien trabaja. Han asesinado la organización.